el SIDA se convierte en un argumento que no existía. Algo que hace la epidemia del VIH de alguna forma es anular el logro simbólico que representó en 1973 la despatologización de la homosexualidad y la repatologiza. Porque está asociado con muerte, porque no es curable, y creo que la expresión más contundente para México la da el representante de Juan Pablo II en 1985, Gerolamo Prigioni, cuando dice que este es un castigo de Dios. Eso confluye con la lectura prejuiciosa que tienen las autoridades sanitarias del país. Y entonces ahí hay claramente además una moralización de un cuerpo que por su estilo de vida se enferma y los construye como cuerpos abyectos, echa atrás sí una liberación incipiente y precisamente los coloca como indeseables porque contaminan y contagian a un cuerpo social. De hecho, los saca de la sociedad, ¿no? Y genera esta relación lastimera donde luego reintegrar a ese otro que ha sido colocado como radicalmente lejano se vuelve muy complicado, o sea, y escuchar su voz se vuelve radicalmente lejano. Sí, el grave problema no solo del SIDA, de nuestra realidad, de nuestro tiempo, ha sido los elementos que estigmatizan a las poblaciones. ¿En qué momento se le pega a un cuerpo? Se le imputa a un cuerpo el hecho de que es asqueroso, que no lo quieres tocar, ¿no? Así hay un asco que se le pega al cuerpo, que desde luego no es menor y que moviliza, por ejemplo, este discurso de la derecha de cuando empiezan a hablar de es que claro que les da SIDA, pues cómo no, si tienen sexo a través de un sexo anal, y entonces empieza a haber una descripción que empieza de repente a realzar estas dimensiones de lo excrementicio del sexo anal. Es una manera de pegarle a este cuerpo el asco, que no es inocente. Entonces, esta emoción también es peligrosísima porque engendra un discurso de odio que no solo es discursivo, sino que tiene una dimensión emocional que no puedes desmontar tan fácilmente, y ahí creo que el arte tiene un papel. Esa también me da mucho miedo, no digo que no, pero creo que la detectamos cada vez con más facilidad. O sea, decimos, ahí hay un discurso de odio, ¿no? Ahora ya se han modernizado y ya tenemos un Frente Nacional por la Familia, o sea, ya están organizados de una manera diferente y sus ofensivas son más eficaces, mediáticamente al menos, ¿no? Manejan y tienen intervención y tienen, digamos, efecto en la irracionalidad de la gente. Y nosotros no hemos sido capaces de articular un discurso que apele a esa irracionalidad, ¿no? Que convenza, que la permee, que la fracture de alguna manera, ¿no? Porque el SIDA fue en el imaginario social, sobre todo de la gente conservadora, derechosa, como un espaldarazo a su discurso homofóbico, ¿no? Y así, ya ven, teníamos razón, están de mucha fiesta, pero en realidad lo que tenemos aquí es el castigo divino. Pero no sé qué tanto se recrudeció esa derecha. Sí ha habido episodios, ¿no?, donde hubo condenas y gente de derecha muy activa, pero yo creo que el gran obstáculo, el gran enemigo ha sido más bien la inercia social, el pensamiento social, las costumbres que son difíciles de cambiar. Eso ha sido lo difícil, más que una derecha muy beligerante, ha sido la inercia social. Las personas trans estábamos en un nivel prácticamente de invisibilidad por el estigma. Mira, yo creo que hay momentos claves en lo que viene siendo la historia del movimiento trans con el VIH, ¿no? Yo pondría que en sí esto, incluso el movimiento trans como tal, empieza a definirse y tomar forma en 2006. Porque antes del 2006, eso es como un parteaguas, antes del 2006, todo era gay, hombres que tienen sexo con hombres, y se consideraba que las mujeres trans
éramos una variante de los hombres que tienen sexo con hombres. Realmente el movimiento de mujeres trans y VIH se inició más tarde, de manera mucho más visible. No es que antes no hubiera, pero sí se inició mucho más tarde. Y entonces fue hasta después que las mujeres trans empezaron a empoderarse. Muchas de ellas, las que empezaron, eran trabajadoras sexuales. Yo tuve la suerte de haber colaborado con el doctor Jorge Saavedra en este proyecto, y después de mucho estar trabajando y todo, creamos el concepto TTT, travestis, transgénero y transexuales, para separarnos de las campañas de prevención basadas en el HSH. Dijimos, primero que nada, tiene que focalizarse en la necesidad más imperante que tienen las compañeras, que es el respeto a la identidad. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que nos dimos cuenta que las personas transexuales, o en el caso de las mujeres transexuales, teníamos una relación con el VIH y con el SIDA diferente a los hombres gays. Si tú entregas un tríptico, por ejemplo, con un hombre como centro de la información, nosotras nos sentiríamos violentadas y lo desecharíamos. Si se centran solamente las prácticas de prevención primaria, que es la infección, si solamente en el sexo, sin condón o con condón, por ejemplo, están dejándose fuera prácticas que tenían y que siguen teniendo algunos sectores de la población transexual, que tiene que ver con el uso de jeringas, por ejemplo, para inyectarse modelantes, y que en algunos casos, por ejemplo en los 90s y en los 2000s, era muy común que varias compañeras se reunieran todas a hacer las sesiones de inyección de aceite, y tomaban para aguantar el dolor. Entonces, en algún momento, una jeringa que había sido utilizada por una compañera podía ser utilizada por otra compañera para inyectar aceite, y ahí podía haber un riesgo. Y ese era un riesgo de infección que no estaba previsto ni con el condón, ni con lo que se llama UDI, que son usuarios de drogas inyectadas. Entonces, con el doctor Saavedra, centramos la prevención para mujeres trans desde la perspectiva de la identidad. A partir de la experiencia en Condesa, ya hay de parte de Sencida el reconocimiento a abrir el registro de una tercera expresión de la epidemia, que son las mujeres transgénero. Sí requerimos políticas para ellas, por supuesto. Por supuesto. Sí tienen una necesidad de atención muy específica, y ahí sí la discriminación es peor que para la comunidad gay. Y quiero poner una alerta, también derivada de la experiencia de mi trabajo. Ya hay hombres transgénero con VIH. Y creo que eso hay que decirlo. Cuando converso con jóvenes gays, en esta evolución de los deseos, de los imaginarios eróticos, varios me han manifestado su interés sexual en hombres transgénero. Es decir, se abre otro foco de riesgo para los hombres transgénero que se vinculan con poblaciones gays. Logramos crear la clínica especializada Condesa, ¿no? que realmente es un modelo de atención. Estamos nosotros metidos ahí en esa clínica, apoyando para que sea un modelo de atención, ¿no? Que se ha basado mucho. Es interesante lo que se ha hecho en esa clínica, porque ha dado entrada, creo que es la única espacio de salud que ha dado entrada a las comunidades, ¿no? Ahí no solamente las organizaciones, sino ya es un espacio comunitario también, ¿no? Muchas trans ahí se sienten que es un espacio muy amigable, ¿no? Incluso para los trabajadores sexuales de la Alameda, ¿no? Ellos van ahí, acuden a ese lugar porque saben que van a ser bien tratados, no van a ser cuestionados, y acuden por su propio pie, ¿no? Trabajamos haciendo detección oportuna con hombres trabajadores sexuales. En la zona rosa empezamos y detectamos una cantidad de migración de centroamericanos, de venezolanos, un chorro de venezolanos y centroamericanos
que vienen y ejercen el trabajo sexual ahí. Esos no están tan mal, fíjate, a pesar de todo, Eugenio. Porque es una zona, sí, nice, con un poder adquisitivo, que inclusive tú los ves físicamente cómo visten bien, ellos mismos te dicen, vivimos bien, vivimos en la Condesa, en la Roma, es decir, no están en malas condiciones, pero ojo, nos fuimos a la Ciudadela. No, esa es otra historia, es como un mito de historia urbana, de verdad. Ya pusieron luz, pero no había luz. O sea, había un intercambio sexual muy grande. Mucho sí trabajo sexual y otro solo es intercambio sexual, ¿no? Van y cogen ahí y no cobran. Pero la diferencia es el nivel académico y económico. Había gente que no sabía leer ni escribir a los que les aplicábamos la prueba. Algunos de ellos reportaban, por ejemplo, tener parejas estables con mujeres y hacen mucho intercambio con hombres ahí. No se protegen. Y lo que ellos decían es que aquí nadie nos viene a ofrecer condones. Dijimos, pues ya llegamos. No, pero no vamos a estar toda la vida, eso es una realidad también. Entonces también un poco de hacer esta labor educativa, no me gusta hablar de conciencia, que conciencia es una acción personal, ¿no? Entonces no, educativa, decirles, pues ustedes también tienen que buscar sus condones, ¿no? No pueden estar esperando también a que la sociedad civil o el gobierno, de nuevo en esta actitud, sí de dame, no. Búscalos, ¿no? ¿Por qué? Porque proteges tu salud, el autocuidado de tu salud, un chorro de cosas, ¿no? En el país se está enfrentando México en Chiapas, en algunos puntos importantes, la frontera norte, pero sobre todo la Ciudad de México, que siempre es el eje y el receptor de muchos movimientos, con poblaciones migrantes que llegan con VIH y otras que son detectadas en México. De distintos ámbitos llegan. Quizá la alarma mayor sea Centroamérica, en este momento Venezuela. El asunto es que no solo llegan con VIH, el asunto es que llegan sin recursos o sin cubrir los requisitos, mejor dicho, para ser incorporadas a los servicios de atención. El Seguro Popular establece requisitos que no cubres. El más importante, tener la clave de población, el CURP, y pues la mayoría de nuestros migrantes llegan sin documentos cuando entran por el sur, o son repatriados, o son devueltos y los ponen, aunque sean de Centroamérica, en la frontera con México, los Estados Unidos. No tienen documentos, pues no tienen residencia. Si no tienen residencia liberada por migración, pues no tienen CURP. Y si no tienes CURP, pues el Seguro Popular no aparece. Te lo libera por 90 días y después te lo retira para cualquier persona. Y para un tratamiento crónico, te hizo más daño. Bueno, todas esas personas, no hay políticas para ellos. Es una situación en México que los migrantes mexicanos a Estados Unidos, y logré trabajar alguna cuestión con el Colegio de la Frontera Norte, que está basado en Tijuana, y ellos hicieron un estudio de la prevalencia que tenían los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, y era prácticamente cero. El problema eran los migrantes de retorno, los que regresaban de Estados Unidos, y cada vez que encontrábamos casos nuevos de VIH en zonas rurales, invariablemente estaban asociados a migrantes de retorno, es decir, que regresaban. Que son estos hombres que no se identifican a sí mismos como gays, no se identifican, son hombres, ellos son hombres, que muchos de ellos, la mayor parte de su vida sexual es con otros hombres, con gays, y que eventualmente se van a casar, casi siempre son jóvenes, se van a casar, a hacer vida con una mujer, ¿no? Hacer un matrimonio, y que en un momento dado podrían ser una población puente, que abona a la feminización de la epidemia. De ahí la importancia de trabajar con ellos, ¿no? Pero es bien difícil porque son poblaciones que no reconocerse, no tener una identidad de género o de preferencia, no te reconocen nunca, ¿no? Que ellos se meten con hombres. Porque no podemos entender que un hombre se pueda casar con una mujer mexicana y tener otro hombre a su lado, ¿no? En otro lecho. Los bisexuales están dentro del concepto HCH, están perdidos ahí, pero la bisexualidad está ligada
con la epidemia en las mujeres. Justamente las mujeres son expresión, no toda, hay mujeres que adquirieron la infección vía sanguínea, pero sí está vinculada la vida actual de las mujeres con VIH con la bisexualidad de sus compañeros, y de eso no se habla. Las mujeres son casos como muy particulares. No quiero abordarlo desde la victimización, porque eso no le sirve a nadie, Eugenia. Pero sí son muy vulnerables las mujeres a adquirir el VIH por las condiciones de inequidad de género, por supuesto, por todo lo que es violencia de género. Lo que decimos, ¿no? Ajá, ya les di porque he trabajado con mujeres indígenas, con Mazahuas. Entonces les das toda la información, haces toda la cuestión del proceso educativo, les das los insumos y ¿qué te dicen? ¿Y voy a llegar con condones a mi casa? ¿No? ¿Cuál negociación del uso del condón, Eugenio? ¿Y qué te dicen? Sí, yo sé que mi marido cuando está así súper briago se va a la cantina, porque allá no dicen antros, ¿no? Se va a la cantina en donde sé que hay esos, así los ubican ellas también, esos hombres vestidos de mujer y que se meten con ellos. Claro que se dan cuenta. ¿Y qué pueden hacer? Esa es violencia de género. Y en este momento no creo que tengamos una respuesta. Las mujeres que viven con VIH, hemos coordinado grupos de autoapoyo durante muchos años exclusivos de mujeres con VIH, por eso también conocemos el contexto, la historia, ¿no? Lo tuvimos muchos años en el INER y lo tenemos en el Hospital López Mateos del ISSSTE. ¿Y qué nos dicen ellas? No exagero si te digo que el 95% de ellas nos manifiesta. Yo me daba cuenta que mi marido me era infiel y es más, me daba cuenta que le gustaban los hombres. Y entonces cuando ya un poco desde la terapia les regresas, ¿y qué hiciste para evitarlo? Nada. Entonces sí eres corresponsable de tu diagnóstico. ¿Me explico? Suena muy fuerte, ¿eh? Pero sí hay que asumirla con responsabilidad, porque no nos sirve de nada victimizar. Sí hay otras condiciones que hay que atender, a ovario, diría yo, que sí. Claro que sí. ¿No? O cuando nos dicen, es que hay que trabajar con los HSH, son los hombres porque ellos son el puente para la transmisión del VIH. No, hay que trabajar en el empoderamiento de las mujeres, para que yo pueda decir, diga, ¿sabes qué, cabrón? Hasta aquí llegaste, ya no quiero estar contigo, porque me pones en riesgo. Ya me hice pruebas y estoy sana, no me voy a arriesgar a infectarme. Es muy elevado el caso de mujeres con VIH, mayor a la media, en el sureste. De hecho, tenemos el riesgo que en el sureste mexicano, si esto no se controla, y yo no veo que se controle, podamos tener índices de una epidemia generalizada, ¿no? Pero bueno, las mujeres viven una realidad diferente. Comparten un estigma con una variable, que es el de acusarlas de infidelidad, ¿no? No me parece que estemos trabajando mucho con la cuestión de género. De los estudios que se han hecho en la Ciudad de México con mujeres atendidas en la Clínica Condesa, aparece un perfil de mujeres con bajo nivel educativo, con hijos, sin trabajo, y las que trabajan con un bajo ingreso, separadas, si no es que viudas, y con dificultad de compartir, porque con otras mujeres, por lo menos, o con su familia, su diagnóstico. A diferencia de los gays o de la población transgénero que hacen comunidad, que hacemos comunidad, la mujer no hace comunidad. Entonces, enfrentar el estigma solito es muy complicado. Pasa algo parecido con los varones heterosexuales. Yo trabajo en reclusorios desde el 91, con personas privadas de la libertad, y particularmente trabajaba, ahora se amplió en la población, trabajaba con personas con VIH, ¿no? Estaban concentradas en Santa Marta, Catitla. Yo los conozco desde que están todos en los reclusorios, luego los concentran en un dormitorio que era el dormitorio 8 en aquel momento y es el 10, y eran 17, o sea, no eran tantos, ¿no?
han alcanzado 210 en el dormitorio, con una sobrepoblación, por supuesto. Entonces ahí cada quien vivía en una habitación, esas habitaciones tienen la particularidad que cada quien tiene su WC y su regadera. Estaban en mejores condiciones que el resto de la población en general, sí, pero tenían 2 puertas más para entrar al dormitorio y no los dejaban salir. Dijimos, ¿qué viven en una cárcel dentro de la cárcel? ¿Esto no es violación a sus derechos humanos? Y también me empieza a apoyar, se hace mucha denuncia pública, ellos se cosen los labios, queman colchones, que son las estrategias en la cárcel para hacer activismo, ¿no? Y llevamos a los medios, sacaron las fotos y quitaron las puertas. Es que si salen del dormitorio, el resto de la población los va a agredir, los va a matar, y ellos dijeron, nos arriesgamos. Nosotros tenemos problemas cuando hay un interno en las cárceles que tiene VIH y que se enferma gravemente y que necesita hospitalización. Para encontrarle una cama en un hospital es de verdad un martirio, un calvario, negativa tras negativa a darle a ese interno con VIH una cama, ¿no? Y puede morirse ese interno, ¿no? Entonces sí, no hay, por esa es razón que existen las instituciones, ¿no? A veces también es cierto, están desbordadas, pero bueno, ese es un problema no de las personas, ¿no? Es un problema estructural de las instituciones, ¿no? La gente que está en las cárceles es una persona resiliente necesariamente. No puedes sobrevivir a la cárcel si no eres una persona resiliente. Con VIH, doble. Trans, triple. Haces trabajo sexual, cuádruple, ¿no? Eres HCH, súmale. Entonces lo que decimos es que ellos acumulan vulnerabilidades. Sí, claro, porque los que llegan ya con una infección muy avanzada a los hospitales y ya no hay mucho que hacer, con unos, pues son personas que tienen grados de marginación, ¿no? O incluso son hombres que no han tenido la oportunidad de expresar su sexualidad abiertamente, ¿no? A veces son hombres casados que han tenido sexo con otro hombre fuera del matrimonio y no saben manejar la situación, entonces ocultan su infección y llegan a los hospitales ya con estados muy avanzados. O los internos. Nosotros defendimos hace poco a un chico que finalmente murió en un reclusorio del Estado de México, en Ecatepec, un chico gay muy joven que le achacaron un asesinato que él no cometió, pero estando en la cárcel le detectan el VIH y en lugar de atenderlo y de darle tratamiento, dicen que él es un riesgo para el personal de la cárcel. Conseguimos que le dan el tratamiento y no se lo dan, y por la negligencia y la discriminación por ser gay y por tener VIH muere el chico, ¿no? Ahorita estamos nosotros con la Comisión Nacional de Derechos Humanos tratando de que se repare los daños que se provocaron y sobre todo que se garantice la no repetición del daño, ¿no? Pero tú tienes razón, los que llegan, los que están muriendo son gente que están en los márgenes, que por alguna razón no tienen acceso a los servicios de salud, ¿no? Y están quedando fuera poblaciones que no pueden cumplir con esos requisitos. Desde cuáles son, no tengo todos los documentos que me pide, por ejemplo. No vivo cerca de la institución que me ofrece. Solo puedo los fines de semana y ellos están cerrados, ¿no? En mi trabajo no me dan permiso, no tengo dinero para llegar, etc. No puedo manejar el estigma en mi entorno. Eso como que se deja de entender, ¿no? A mí me gusta seguirle diciendo lucha contra el SIDA y no respuesta al VIH-SIDA. De nuevo, creo que esta cuestión de la respuesta al VIH es una palabra institucional desde el gobierno y le quitas la carga de lucha, ¿no? Seguimos luchando. O sea, esta historia no se ha acabado. Están los antirretrovirales, es verdad, pero está todo el desabasto, toda la no respuesta institucional del sector salud. Hay una mortalidad asociada al mal funcionamiento de las grandes instituciones de salud como es el ISSSTE y el IMSS.
Por ejemplo, les mandan, les diagnostican el VIH y lo citan para dentro de 3 meses, a pesar de que sus cédulas CD4 son menores de 200, a pesar de eso, a pesar de que ya tiene síntomas, a pesar de que ha perdido peso, a pesar de que tiene diarrea, pues mandan a 3 meses. Incluso también tenemos quejas de médicos en el ISSSTE del Estado de México que todavía moralizan, que todavía dicen, bueno, pues si tú estás así es porque te lo buscaste. Todavía siguen actuando así muchos médicos. Entonces hay como filtros en esas instituciones, obstáculos en esas instituciones, y por supuesto te explicas las tasas de mortalidad, ¿no? Es gente que si acude, a pesar de haber acudido a las instituciones de salud, se muere, ¿no? México es de los países en desarrollo que más gastan o invierten en VIH. ¿Por qué no se logra más? Pues porque se pagan precios muy altos por los mismos medicamentos que en otros países cuestan 10 veces menos. Y esto es por el poco acceso a los medicamentos genéricos, y esto es por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, donde nos obliga como país a tener los mismos esquemas de patentes que Estados Unidos y Canadá. Eso nos decían también al principio en las instituciones de salud. Es que es tan caro. No. Ni modo, lo voy a balconear. Mario Madrazo nos decía, no se casen con eso. Los renales son más caros. Nos dijo las enfermedades más caras que habían. Los de VIH no son los más caros. Es cuando te encuentras con esos servidores públicos que ya no existen, y que él sí tenía una visión de la seguridad social. Ahora hay puro pinche neoliberal en el seguro, perdón, pero es la verdad también, ¿no? Y este sistema capitalista a ultranza asesino, que lo único que quiere es ganar, a costa de que haya más pobres. Total, se van a morir de hambre. El VIH no conoce de clases. Nosotras, desgraciadamente, estamos entrando en esquemas clasistas, internacionalistas y de jerarquías y estratificaciones. No nos sirve de nada tener esto cuando las compañeras que están llegando de los estados de la República a hacer su rectificación de acta de nacimiento a la Ciudad de México no tienen ni siquiera para un teléfono celular de 300 pesos. Y ese es el problema que estamos teniendo. Tenemos un problema muy grave de migración trans en México ahorita. Gente que no va a llegar a Estados Unidos porque Trump les cierra la puerta, pero que llega del Triángulo Negro, como se le conoce, que es Honduras, creo que es Honduras, Ecuador y Honduras, Ecuador y Guatemala, que están llegando a México y no pasan para allá, y son mujeres trans como nosotras, muchas muy jovencitas, y se van al trabajo sexual, y tenemos que protegerlas, y tenemos que ver cómo las arropamos para que no las deporten. Y muchas de ellas llegan con VIH y no lo saben, y tienen miedo de irse a hacer la prueba de VIH. ¿Tú crees que esas chicas van a tener una cosa como estas? Tienes que ir y sentarte con tu hermana que tiene VIH y que está deprimida, y entre las dos comer de la misma, del mismo sope. Tienes que hacerlo. Tienes que darte cuenta que en un momento dado acompañarla al tianguis y irte a hacer la prueba de VIH con ella. ¿Sabes cuántas veces yo me he hecho la prueba del VIH junto con ellas? Muchas veces. Porque necesitan a alguien que esté junto con ellas. Y alguien a quien le puedas hablar de bicho, le puedas hablar del hechizo, alguien a quien tengas que arropar si el resultado salió positivo, y canalizarla con alguna organización. Eso es lo que es el activismo. Dicen los alemanes, el Zeitgeist, ¿no? El espíritu del tiempo, ya no está esa enjundia, ya no está. Entonces no puedes pedir algo que ya no está. Este ardor, ¿no? Inflamarse por la injusticia, por la inequidad, por la violencia, ¿no? Por la discriminación, ya no está. Entonces, pero no está en general, ¿no? Entonces hay grupos que son muy, digamos, vociferantes, que está bien, tienen que estar llamando la atención, pero están como aisladas, son voces aisladas. Y en general, otra vez, esta calma chicha,
donde hago el proyecto, dame el dinero y todo, pero yo creo que ni por aquí les pasa que están domesticados, ni a los otros les está pasando por la cabeza que los están controlando. Ahí se va, es un ahí se va, así, un riecito Mississippi que va así todo, en los meandros, por aquí, no pasa nada, desemboca en el Golfo de México, no. Últimamente el activismo en VIH creo que ha bajado mucho su nivel en el sentido de visibilidad y presión. Creo que la cuestión de los desabastos actualmente es lo que mueve mucho a los activistas de VIH, en especial a las personas que viven con VIH. Entonces, sí han sido diferentes tipos de activismo. El de los 80s era, no había respuesta, había que dar respuesta. En los 90s era, nos vamos a morir, al menos denos atención, la primera parte de los 90s, al menos denos posibilidad de morir dignamente, que se nos atienda, que si estamos deshidratados se nos hidrate, que si tenemos diarrea se nos dé tratamiento para cortar la diarrea. De todos modos era una enfermedad mortal. A finales de los 90s y a principios del 2000 fue básicamente el activismo por el acceso al tratamiento. Ya hay tratamiento y existe, pero no lo tenemos. Nos vamos a morir, pero ya existe el tratamiento. Ya después, a finales de la primera década del 2000, creo que era por mejorar que hubiera clínicas, que hubiera espacios de atención, que hubiera personal capacitado, que hubiera médicos sensibilizados, que no se les discriminara, que se les aceptara. Y actualmente creo que mucho del activismo en materia de VIH tiene que ver con el desabasto de los antirretrovirales. O sea, no estamos haciendo la lectura de toda esa información. O sea, yo ya no quiero datos, quiero que me digas cuál es tu lectura. Ayúdame a nutrir la mía. Por supuesto que la epidemia es un asunto de subjetividades, de interpretaciones. El asunto es que las únicas interpretaciones que están sirviendo de basamento para tomar decisiones son las que se hacen en los ámbitos académicos o médicos, y la sociedad civil, ¿dónde está? ¿Dónde están los activistas con VIH educados que han paseado por congresos? Ahorita están peleando por otros derechos de la diversidad sexual. O sea, están sumando y ahogando su voz en la búsqueda de reconocimiento para matrimonios, para adopción. Ahí ya no se escucha porque hay demasiada voz. O sea, los activistas que ahorita podrían dar mucho están metidos en procesos políticos, que quién es el candidato a diputado. Entonces, me parece que los que están tomando las decisiones son los médicos, las farmacéuticas, algunos investigadores que tienen esa capacidad de influir, y la parte social está quedando fuera. No hay humanismo ya vinculado a la experiencia de vivir con VIH, al manejo de la sexualidad. Solo podemos conjuntar voces. O sea, que es una cosa que en epistemología feminista se dice. ¿Quieres subjetividad? Eso solo puede ser intersubjetividad, ¿no? Solo trayendo voces distintas con sus perspectivas irreconciliables, porque van a ser irreconciliables, vas a lograr tener, si quieres, pues una visión un poco más panorámica, ¿no? Una objetividad como intersubjetividad radical, ¿no?